Acabamos de escuchar el mandamiento más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, dice Jesús, es amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Este evangelio aparece en los tres evangelios llamados sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas, con algunas pequeñas variaciones. En el de Marcos, un escriba, experto en la ley, pregunta cuál es el mandamiento más importante. Jesús da su respuesta, que son estos dos mandamientos, y el escriba repite exactamente lo mismo. Y Jesús le dice, no estás lejos del reino de los cielos. En el Evangelio de San Lucas, es un legista, que es parecido a escriba, un experto en la ley, y pregunta esto: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús responde con una pregunta: ¿y qué dices tú? Y él responde esto: amarás al prójimo, pues amarás a Dios y amarás al prójimo. Y entonces, obviamente ahí queda un poco mal, si él sabía la respuesta, ¿por qué preguntó? Entonces ahí hace la pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y ahí Jesús da la parábola del buen samaritano. Bien, aquí en el contexto de Mateo, entonces es un poco diferente, y Jesús da este resumen de la ley en estos dos mandamientos, pero después no viene nada más, no viene el comentario del escriba, ni tampoco la parábola del buen samaritano. Bien, Mateo como que ha resumido a lo esencial. Entonces, ¿por qué se hace esta pregunta? Y estamos en el contexto de que la gente está preguntándole cosas a Jesús para pillarlo. ¿Se acuerdan que estaba el domingo pasado la pregunta si se podía o no pagar el impuesto al César? Después, un texto que no leímos hoy día, viene, bueno, ¿existe o no existe la resurrección de los muertos? Y esa pregunta la hacen los saduceos, que no creían en la resurrección. Al contrario, los fariseos sí creían en la resurrección. Entonces le preguntan a Jesús, bueno, ¿existe o no la resurrección de los muertos? Y le ponen este caso de una mujer que se casó con 7 hermanos, con ninguna tuvo hijos. Entonces, en el cielo va a ser la mujer de ¿cuál? Y ahí Jesús responde: de ninguno de ellos, porque en el cielo la gente no se casa. Ese es el fondo. Bueno, era una respuesta muy buena que da Jesús. Y ahora viene otra pregunta, y que es muy difícil. Y uno dice, ¿por qué es tan difícil? Si en realidad es como bien obvio. Es que resulta que los mandamientos son 10. Los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Pero después, como hay muchas cosas que no están claras en los 10 mandamientos, se fueron agregando más mandamientos dentro de la misma Biblia. Entonces, por ejemplo, santificar el día del Señor, el Sabbat, el día de descanso. ¿Pero qué significa eso? ¿Se puede o no se puede cocinar? ¿Se puede o no se puede caminar? Y así habían una serie de preguntas que se fueron haciendo, y algunas quedaron en la Biblia. Después, como la Biblia no podía ser tan extensa, empezaron a hacer comentarios a la Biblia, y después comentarios a los comentarios. Entonces resulta que en los tiempos de Jesús había tantas leyes que era difícil saber cuál era la más importante. Entonces la pregunta es bien lógica. Nosotros estamos acostumbrados a decir que los mandamientos son especialmente amor a Dios y amor al prójimo, pero en esa época había un océano de mandamientos. Es como si uno ve el Código Civil y todas las leyes que hay. Entonces, ¿cuál será la ley más importante? Ahora estamos justamente en la Constitución. Bueno, la Constitución es como la ley más importante, uno diría. Pero también dentro de la Constitución, que son bastante largas, ¿cuál es lo esencial? Entonces son preguntas bien difíciles. Entonces, bueno, es por eso que la pregunta era difícil. ¿Cuál es lo esencial entre los mandamientos de Dios? Y entonces ya los judíos estudiosos habían llegado a la misma conclusión que Jesús, y Jesús dice, es amar a Dios y amar al prójimo. Ese es el primer punto que quería compartir con ustedes. Lo segundo es decir que esto es un mandamiento. El amor es un mandamiento. Si uno ve, por ejemplo, las películas
De repente un chiquillo ve que la niña no se le resiste un poco y dice, pero es que yo te amo, ya, tengo amor por ti, y la niña se derrite, ya, y ahí entonces acepta sus propuestas. Bueno, ahí daría la impresión que el amor es algo como espontáneo, diría yo, que le nace, por ejemplo, a una pareja cuando se sienten una atracción mutua muy profunda. Y es también muy espontáneo en el amor, por ejemplo, de los padres hacia los hijos, y bastante de los hijos hacia los padres. A mí nadie me enseñó a querer a mis padres, me nació natural. Y estoy seguro que mis hermanos y mi hermana que son casados, ellos quieren a sus hijos, pero del fondo del corazón, y no es un mandamiento para ellos, es algo que les nace natural. Entonces uno dice, ¿y por qué el amor es un mandamiento? Entonces es una pregunta bien válida. Bueno, y es porque el verdadero amor no es tan espontáneo, implica un sacrificio. Entonces, por ejemplo, una mamá quiere mucho a sus hijos, pero, por ejemplo, si ella está cansada, ha tenido que dar papa, por ejemplo, y está durmiendo al fin después de que su hijo estuvo llorando, y al final se queda dormida y empieza la guagua a llorar de nuevo. Es un acto bien heroico el levantarse y venir nuevamente a consolar a su guagua. Bueno, ahí se prueba el amor, ¿ya? Y el amor, aunque a muchas mamás les sale muy espontáneo, pero no es tan espontáneo, y requiere de un acto de la voluntad. Y después más adelante, por ejemplo, querer a los papás, sí, es bien natural. Cuando los papás están jóvenes nos apoyan, pero cuando los papás se ponen ya más viejitos y necesitan de nuestro cuidado y se ponen mañosos, ya no es tan natural querer al papá y la mamá. Y así en todos los amores. El amor de pareja es muy espontáneo al comienzo, pero después ya no. Cuando nos vamos poniendo gordos y viejos y mañosos, ya ese primer amor esa primera pasión, ese primer sentimiento espontáneo se empieza a diluir y a olvidar. Y ahí entonces hay que acordarse que el mandamiento del amor, que el amor es un mandamiento. Entonces Dios nos manda amar porque el amor no es tan espontáneo, sino que requiere de un acto de la voluntad y a veces incluso de un sacrificio. Entonces es el segundo punto que quería decirles. Y Jesús en otro lugar habla incluso de que hay que amar al enemigo, ya no solamente al prójimo, que es el que está cerca, sino que al enemigo. ¡Wow! Eso sí que es difícil, ¿eh? Cuando nos queman las iglesias, cuando saquean los supermercados, en estas ocasiones de tanta violencia, llegar a amar a los que hicieron eso es algo sumamente difícil, pero es lo que Dios nos pide. ¿Y por qué? Porque Dios es así, y porque a la larga nos hace más libres, nos hace mejores. La venganza trae más venganza, la violencia trae más violencia, y la manera de derrotar a la violencia no es con violencia, es con otro camino, Y uno ve, por ejemplo, que ha habido casos como Martin Luther King, que luchó por los derechos de los negros sin violencia. Él terminó siendo asesinado, pero luchó sin violencia. Mahatma Gandhi luchó por la libertad de la India, lo terminaron matando, no los ingleses, sino que los extremistas de la India. Pero él luchó y logró la independencia de la India sin violencia. Aunque Gandhi no es cristiano, él encarnó el espíritu de Jesús, porque Jesús no usó la violencia y nunca justificó la violencia. Y al contrario, lo que sí hizo fue recibir la violencia y, estando en la cruz, perdonar a los enemigos. Nos cuesta mucho hacerlo. Quizás no es la manera tampoco, uno dice, de gobernar, empezar a perdonar a todos los criminales. ¿Sí? La sociedad tiene que defenderse, pero en el corazón, cuando uno es capaz de
perdonar a quien le ha hecho un daño profundo a uno, uno es más feliz, uno es más libre, y a eso nos llama el Señor. Que Dios nos envíe su Espíritu Santo para poder amar de verdad.